Buenas tardes, queridos hermanos. Ya entramos en la recta final de nuestra historia. Vamos a poder mirar una etapa de la Iglesia muy importante. Fue un momento donde empezamos a confirmar nuestra independencia, nuestra legalidad, donde se establecen ancianos y diáconos por primera vez. Y para esta etapa vamos a dejar que nos la relaten Mario Orihuelo, Ignacio Gualdoni y Gerardo Pérez. Muy buenas noches, hermanos. Seguimos conociendo nuestra historia, la historia de nuestra amada Iglesia de Lima. Hemos llegado al capítulo 5, conociendo nuestra historia. Y bueno, en esta noche corresponde hablar con nuestros hermanos Ignacio Gualdoni y Mario Orihuelo. Bueno, hemos escuchado de Mario, en qué circunstancias llegó, cómo recibió al Señor. En charlas anteriores escuchamos que había recibido a Cristo en el baño de la casa de Pedro Falcón. Y bueno, esta noche quería comenzar por Nachi y preguntarle en qué momento llegó a la iglesia, en qué circunstancias, quién le habla de Cristo y más o menos cómo fueron los primeros contactos con nuestra iglesia, como para arrancar la charla. Bueno, buenas noches, gente. Bueno, yo llego juntamente a la iglesia y llego a Cristo el mismo día, allá por el 97, mayo del 97. Me invita Fito, que éramos compañeros de andanza. Un día Fito lo vimos totalmente cambiado, estábamos tirados en un banco de la plaza y lo vemos pasar sonriendo con una sonrisa, ¿no?, que no era ficticia ni producida por estupefacientes, sino que era una risa natural, que hacía mucho que no la teníamos y eso nos impactó. Y pasaron unas semanas, unos meses quizás, y Fito me invita a la iglesia, que había una reunión de jóvenes especial. Y ese día fuimos con 2 chicos más, que también estábamos metidos en las drogas y todo. Y bueno, esa noche Javier Esgorbini y Marcelo Chalier me agarran de esa reunión de jóvenes y me meten a la casa. Yo con un vacío muy, muy grande, muy profundo. Aunque en esa época estaba jugando al fútbol, y no me iba mal, pero siempre con algo adentro muy, muy profundo. Y me predicaron de Cristo. No me voy a olvidar nunca que me dijeron: Dios te puede ayudar, pero desde adentro, no desde afuera. Entre una de las cosas que me compartieron en esa tarde, en esa noche. Bueno, esa noche conocí a Cristo, mayo del 97. Y bueno, y me congregué unos pocos días y me sale una posibilidad de ir a España. Me voy a España. Estuve casi un mes allá y luego volví porque no se dieron las negociaciones que habían prometido desde acá. Vuelvo, estoy para irme a... ¿Dónde era? Me parece que era Guatemala, un país de estos que había salido una oportunidad y justo hubo un jóvenes involucrado en la Escuela 9. No sé si te acordás, Mario, vos. Jóvenes involucrados en la Escuela 9. Y fue tal el impacto que tuvo esa reunión en mi vida que dije: no me voy más a ningún lado, me quedo en Lima a crecer, a predicarle el Evangelio, a estar en la iglesia. Tenía apenas un mes en Cristo, 2. Y bueno, así estuve 6 meses siguiendo mi trabajo, que era el fútbol, en Defensores Unidos de Zárate, y sale una posibilidad en enero de Chile, y me voy a Chile. Y estoy allá, bueno, con mucha oración y consejo, y salieron cosas
impresionantes que podíamos ver cómo Dios estaba guiando para que vaya a aquella ciudad, a Puerto Montt. Y estuve al final casi 7 años en Chile, y vuelvo a Argentina y a la iglesia en septiembre de 2004. En septiembre de 2004. Y de septiembre de 2004 en adelante me he congregado en la iglesia. Y bueno, desde ahí quizás comienza nuestra historia. ¿Con quién recibiste a Cristo, Nachi? Con Javier Esgorbini y Marcelo Chalier. Ok, muy bien. Bueno, otra pregunta para ambos. Comienzan esta etapa juntos, ¿verdad? De servicio al Señor. Y bueno, más o menos en qué condiciones, o un panorama o sea, según la apreciación de ustedes, cómo estaba la iglesia, y si ustedes tenían alguna experiencia de liderazgo antes de llegar a servir juntos. Cualquiera de los dos. Puedo empezar, Mario, porque yo llego a la iglesia en el 2004 y Mario ya era el responsable, porque esa era la figura que había. Había el responsable y había un grupo de diáconos ya conformado, ¿no, Mario? Todavía no había diáconos formados. ¿Y cuándo se conformó eso? Eso fue finales del 2004, en 2005 fue en realidad. Bueno, yo entré como diácono. Sí, en realidad era un grupo que se estaba armando. Había un grupo. Había un grupo de trabajo, pero todavía no estaban definidos como diáconos. Eso es otra historia de la iglesia. ¿Cómo es que llegamos a eso? Porque no fue tan fácil establecer diáconos en la iglesia. No porque la iglesia no quisiera, sino porque había un conflicto entre Zárate y Lima con respecto a ese tema. Claro. Que eso lo voy a contar después, ¿no? Pero bueno. Claro, o sea, no fue lo que te quería decir, Gerardo, es que llegando en el 2004 no fue inmediato que empezamos a trabajar juntos como ancianos, porque hay algunas cosas previas. Esta figura de responsables cambia a anciano en un momento determinado de la iglesia y, bueno, pasaron algunos años para poder, es decir, pasaron algunos años para llegar al punto del que hoy nos convoca, de que hemos trabajado juntos estos años. Experiencia de liderazgo por tu parte, entonces no se tenía. En el caso de... No, por mi parte no. Yo, en los años que jugué al fútbol, sí tuve la gracia de predicar y hacer reuniones en casa a los planteles que estuve. Y después iba a una iglesia bautista en Puerto Montt, donde tenía un pastor que después se fue y quedó un grupo de hermanos trabajando, pero ninguno como un responsable así puesto, sino que éramos un grupo de hermanos que estábamos recién creciendo. Fíjate que para esa época que se va este pastor de la iglesia, yo tendría 2 o 3 años en Cristo, 4. Okay. Así que no, experiencia de liderazgo no había tenido así concisa. Okay. Mario ya venía. Había la otra reunión, habíamos quedado que vos en el 2000 es donde sí. Asumís el papel de responsable. Uh-huh. Bien. Bueno, y alguna cosa en especial que, hablando ya de la etapa que comenzaron a servir juntos, alguna cosa especial aprendida que no se les olvida más en esta etapa, algo bien puntual que aprendieron, ¿no? en este servicio juntos, la Iglesia de Lima. Yo creo que la lección aprendida, por lo menos de mi parte, es que entendimos juntos la importancia entre la relación entre la función del hombre dentro de la iglesia y la función de la
palabra dentro de la iglesia. Yo creo que desde un principio creo que tuvimos muy en claro eso, que una cosa es el hombre dentro de la iglesia, figura de servidor, de siervo, y otra cosa es la palabra de Dios y el señorío de Cristo dentro de la congregación. Creo que eso es vital y fundamental. Por lo menos de mi parte, la lección que yo aprendí en todo ese tiempo. Sí, para mí fue un aprendizaje absoluto, porque o sea, el que conocía la iglesia, el que llevaba las riendas no de la gente, sino de las situaciones y trataba los temas, era Mario. Cuando nosotros comenzamos a trabajar juntos, era como yo, aunque los dos estábamos en un cargo, pero como que uno va viendo, va observando, porque no era el que tomaba la punta en los tratos con las personas, en las decisiones, era todo consultado, sí, pero uno aprendiendo. Yo creo que, a ver, yo creo que fueron unos años, no puedo decir de primaverales, pero fueron unos años de aprendizaje muy profundos, porque hay relaciones que no se dice nada, que siempre está todo bien, y hay relaciones que se chocan, se enfrentan, se tratan las cosas, y se tratan cosas, se tratan personas, se trata vida, se trata trasfondo, se trata un montón de cosas, y hubo momentos muy tensos, aún entre nosotros, hubo momentos gloriosos entre nosotros, porque es una etapa donde el Señor nos permite salir de la mano sobrevedora de Zárate y ser independientes. Es una época donde el Señor nos coloca como ancianos de la iglesia, no como solamente responsables de una congregación que vela por otra. Fue una época que se forma el equipo de diáconos, la figura del diácono también. Es una época donde también se comienzan y se terminan la legalidad ante el Estado de la Iglesia, porque ahí están todos los papeles de fichero de culto, personería jurídica y hasta con la FIP estamos al día. El avance de la construcción también, toda esa etapa. En esa época se puso solamente la base, porque era el sueño, la construcción del Salón Nuevo. Pero bueno, todas estas cosas pasaron y no pasaron sin luchas, sin peleas, sin roces. Hay que aclarar, Nachi, que, y esto es permitirme hacer una catarsis, que nosotros comenzamos la construcción del salón por decisión tuya y mía en contra de la decisión de los diáconos. Los diáconos no estaban de acuerdo que nosotros comenzáramos el salón. No sé si vos te acordás. Yo no lo recuerdo, Mario. Yo lo tengo anotado. Puede ser. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros queríamos hacerle entender a la iglesia? De que si nosotros no construíamos el salón, había gente que no iba a venir nunca a nuestra iglesia. Eso se lo marcábamos muy bien y no era el tiempo, Sí, quizás como decía Mario también al principio, el enfoque quizás era la enseñanza. Entonces, es buscar un salón para generar otros espacios, para generar otros salones, para generar otras aulas, que todavía sigue siendo el sueño final, ¿no? Porque sí, obviamente, sí, claro. Aunque se hizo el salón de adelante, todavía no se hicieron los baños, todavía no se hizo
las aulas de Ya, arriba que o sea que queremos. la decisión de construir el salón la tomaron ustedes dos, Sí, ¿verdad? Bueno, vemos la etapa en la que el Señor ha bendecido, la etapa en que vamos. ¿Qué significó ese logro de construcción en lo personal para ustedes? yo no sé si es un logro. No es un, para mí no es un Esa logro. meta cumplida, digamos. No le encuentro un calificativo de logro, de meta. Era lo que había que hacer. Era la necesidad de hacerlo. Me parece a mí, yo tengo un poco los pensamientos confundidos en este tema, porque no hay una etapa creo que estamos evitando, me parece a mí, y no creo que, no me siento cómodo, porque me parece que estamos evitando una parte muy importante que es cuando yo estuve solo, que para mí fue muy crítica, y hay una situación en la cual yo estoy viendo todos los videos que estamos editando, y noto una línea muy particular, y esa línea es como que la iniciativa, lo que primero le surge a la mente de una persona, son los errores. Parece que el tiempo de nuestro ministerio está caracterizado por errores. Y creo que es algo que hay que aclarar, me parece, porque no se trata de que si tuvimos errores o no errores, se trata de que si tuvimos integridad o no la tuvimos. Cuando yo quedo solo, quedo en medio de una situación muy seria de la congregación, muy, muy seria, y con un apoyo muy particular de parte de los ancianos, eh, con una convicción de lo que quería hacer en ese tiempo, pero sabía que yo solo no lo podía hacer. Y lo que yo quiero destacar es que las personas que realmente nos dieron un trabajo un apoyo muy grande en su momento fueron Rubén y David. Rubén y David fueron personas claves en el trabajo con jóvenes. Y creo que eso fue fundamental, donde después todo comienza a tomar un sentido. Yo estaba, vuelvo a reiterar, absolutamente solo, y un día estaba en la punta del templo, a la tarde, sentado leyendo, y cae una persona, fue uno de los primeros que cayó del nuevo grupo, todavía no había llegado Bonachi, y esa persona era Cristian Carballo. Fue el primero de toda una serie de gente que vino después. Cristian cae a la casa, cae a la iglesia, comenzamos a charlar, comenzamos a compartir la palabra durante los días de la semana, después empezó a venir a las reuniones, Sandra todavía no era creyente, y así después sucesivamente hasta que llegamos a la conclusión de que había una necesidad muy grande de formar un grupo de hombres que realmente tuvieran la responsabilidad un poco más seria dentro de la congregación, no porque ellos no tenían una responsabilidad seria, sino porque necesitaban un reconocimiento de que la iglesia los viera a ellos como algo serio. No teníamos tesorero en la congregación, desde el 2002 hasta el 2004, no teníamos tesorero. Y yo no quería administrar el dinero porque, primero, que no era mi ministerio, y segundo, que no me correspondía a mí administrar el dinero de la iglesia. Todo eso nos trajo una cantidad de situaciones. No había gente que hiciera el ministerio de mantenimiento de la iglesia. No había gente que limpiara la iglesia, lo hacía Paca una vez por semana, y mi esposa en otras puntas. No había reunión de mujeres. Es decir, la única reunión que había era la reunión de oración los lunes, la reunión de los jueves, la reunión de los domingos y el club bíblico. De ahí nada más, no había más nada. Y escuela dominical los domingos por la mañana, que lo hacía Giselle, María y otros tantos. Pero en realidad no había un clima, yo diría, agradable dentro de la congregación. No porque
no hiciéramos las cosas bien, sino porque la iglesia había quedado totalmente devastada, caída de 2 líderes de la congregación. Entonces había que hacer una reestructura total del liderazgo, total, de raíz, totalmente absoluta. Y eso lo arrancamos con don Juan Mull. Estuvimos un día, y con don Juan Mull comenzamos un día a charlar, y bueno, y justo había caído en ese tiempo Nach. Bueno, ahí don Juan me dice, tenés que involucrarlo, tenés que trabajar junto con él, porque creo que te querían llevar por otro lado, por otra iglesia. Entonces, bueno, comenzamos a compartir y a mí me hace ruido mucho, me hace mucho ruido, son errores. Sinceramente me hace ruido, soy franco. Porque yo mientras fui responsable de la congregación, trabajaba. Cuando los ancianos me dieron sustento, yo rechacé el sustento de la iglesia de San Martín 19 porque consideraba que no era ético, ni para mí ni para la iglesia, porque en ese tiempo también estábamos pasándola económicamente bastante mal, y dije, yo no quiero ofrendas, yo quiero trabajar, y empecé a ir a trabajar a la iglesia. Yo iba al campo a trabajar, al campo de la iglesia. La iglesia me daba un dinero, pero yo trabajaba. Después, bueno, un montón de gente que nos ofrendaba, pero indudablemente no me parecía ético hacerlo. Y después, bueno, se abrió Tucha, empezamos a trabajar, pero siempre trabajé, nunca, en ese periodo de la iglesia, dependí de una ofrenda. Pero me parece que, yo lo digo porque veo ese común denominador en el periodo nuestro desde el 2000 para acá, que hicimos todo mal. Y sí, puede ser que hicimos algo mal, nos seguimos equivocados, hay una enorme diferencia que le dijimos el otro día, hemos tenido problemas y lo tratamos, hemos tenido circunstancias, nos sentamos a hablar y tratamos las cosas y por eso podemos hablar con libertad. Pero si algo que sí no tenemos dignidad, tenemos integridad. Y eso hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. Y hay una cosa que aclarar también, Nachi, que yo no me fui de la iglesia porque me sacaron. A mí se me llevó a otra tarea. Pero eso me vengo mirando los videos y vengo viendo ese común denominador. Y después comenzamos a trabajar. Cuando yo te comentaba el tema de los diáconos recién, cuando nosotros decidimos poner diáconos, la iglesia de San Martín no nos aceptó porque esa no era su filosofía, nos dijeron. Esa no era la forma en que ellos administraban la iglesia. Entonces dijimos, bueno, mire, nosotros entendemos por la palabra que tiene que haber diáconos. ¿Cómo le llama a usted, hermano, a la palabra que aparece en 1 Corintios 3? No, son hermanos que trabajan en el Señor. No, le dije, mire, yo tengo un hermano acá que está trabajando con los jóvenes y que no es diácono, es una persona que trabaja con jóvenes, pero puede hacer otra tarea y queremos reconocerlo como diácono. Bueno, así, bueno, la gran ayuda para nuestro, el que nos apoyó, fue en primero don Juan y segundo Aldo Paterlini. Fueron los primeros dos que nos apoyaron para que pudiéramos establecer los diáconos dentro de la congregación. Y así comenzamos, y así hicimos. Y así comenzó el ministerio de diáconos dentro de la congregación. Ya teniendo un equipo de trabajo, ya teniendo una estructura más o menos que se dirigía, que tenía un rumbo, que se podía ver al final del camino una luz, ya ahí empezamos a trabajar junto con Ignacio en la formación de diáconos. ¿Te acordás que hacíamos los lunes reuniones? ¿Vos te acordás? Sí, sí. Dimos eclesiología durante casi más de un año, enseñando lo que significa la iglesia, la organización de la iglesia y los ancianos. Eso es un poco lo que hicimos, ¿no? Y creo que ni siquiera, no hay ninguna gloria en esto. Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer hicimos, y no hay ninguna gloria en esto. Es la responsabilidad que tenemos que hacer. Pero me parece que cuando yo dejé la iglesia, había diáconos establecidos, había un anciano establecido,
había una estructura organizativa, había una estructura legal, que cuando nos hicimos cargo de la iglesia en el 2000 no teníamos absolutamente nada. Entonces quiere decir que Dios fue usando personas en ese tiempo, pero solamente de Lima, nada más que de Lima. No venía gente de Zárate. Ese periodo fue el periodo, la iglesia comenzó a funcionar como funciona ahora, con personas pura y exclusivamente de Lima, hasta que después apareció un venezolano, y ahí se pudrió todo. Ahí se arruinó Pero en realidad, después cayó Gerardo con Viviana, pero ahí comienza todo. Rubén, David, no me quiero olvidar de alguien más, pero había otros más, en este momento no recuerdo. Vos, Nachi, en su momento, que yo incluso le dije a don Juan, yo no podía permitir estar más tiempo solo. Y bueno, después Nachi fue establecido como responsable de la congregación, hasta que después fuimos reconocidos como ancianos de la iglesia. Ese reconocimiento de ancianos de la iglesia fue un reconocimiento muy particular porque ya los ancianos habían tenido problemas con ese tema. Y nosotros, Nachi es testigo, nosotros nunca a los ancianos de la iglesia le tocamos ese tema. ¿O me equivoco, Nachi? No, es así. Jamás le tocamos este tema. Una vez le dijimos, mira hermano, nosotros tenemos tranquilidad, servimos tranquilos. Si a ustedes consideran que en algún momento tenemos que ser iglesia independiente, bienvenido sea. Y si no, estamos bien así. Y de repente, por iniciativa de don Juan y después de otro hermano llamado Rubén Saidedo, ellos comenzaron a pensar y transmitieron a Paterlini y a Val que debíamos ser iglesia independiente ya. Y así fue, nos llamaron, nos compartieron y así fue. Creo que eso es un poco lo que quería hacer, una catarsis con respecto a este tema, porque fue un tema, fueron para mí, para mi familia, fueron 2 años muy difíciles. Situaciones muy duras, muy difíciles, que la iglesia nunca supo y nunca lo sabrá. Porque no corresponde tampoco que lo tengan que saber. Pero nosotros no nos equivocamos en algo, y es en el sentido de lo que tenemos que hacer para con Dios en respecto a la integridad. Mi esposa era enfermera, trabajaba en la sala de primeros auxilios. Entonces, nosotros no fuimos personas perfectas. Yo lo reconozco que no he sido la persona perfecta. Pero no pongan en mí una etiqueta que yo nunca tuve, que es la del hecho de que mi ministerio durante 10 años en la congregación fueron puramente errores. Eso no fue así. Eso no fue así. Eso no. No creo que sea así tampoco ninguna observación. Bueno, este tema lo hemos hablado 10.000 veces. O sea, yo afirmo todo lo que está diciendo. Nosotros llegamos a un grupo grande, llega Jorge también, llega claro. Cristian. En esa época. Me estaba olvidando de Jorge, claro, sí. Jorge. Después llega Gerardo, o en esos tiempos llega Gerardo con Vivi. Yo llegué en el año 2002, comencé a visitar la iglesia de Lima. Sí, estaba Mario y también recuerdo a Mario Reyes. Claro. Sí, hasta el 2004 estuvo Mario. Okay. Y bueno, se fue armando una estructura de liderazgo desde esos comienzos de los que hablas vos. Pero no se fue armando, no se fue armando por una cuestión, por arreglos tuyos y míos. No. Se fue arreglando. Ve la mano de Dios. Porque vimos la mano de Dios trayendo personas, ¿entendés? Jorge llega de una manera inesperada a la iglesia, estaba buscando iglesia y pasa por la iglesia, ve el cartel que había hecho Kiko Gorosito y le pregunta a Chela, che, ¿tú una iglesia? Sí, y Chela le dice, pasá, invitá. Yo salgo afuera, le digo, bienvenido, ¿qué tal cosa? Y dice, bueno, le digo, mirá, te voy a visitar el miércoles, listo, sí, el miércoles te espero, vivía ahí enfrente de Lo Carballo, y lo fui a visitar y después se integró a la iglesia, o sea,
¿Cómo cae Jorge en la iglesia de Lima? Así cayó. Caminando un domingo a la noche, buscando una iglesia. O sea, Sí, lo mismo aquellos mi que queremos historia, yo no pensaba venir. Yo tuve un Claro. año orando para quedarme en Chile y en un momento, no sé cómo, salgo para Lima y me encuentro en Lima. Y después de un tiempo también entiendo quizás un propósito. Acordate que al año muere mi papá también, o sea, una Claro, cosa claro, toda sí. Muy densa. toda muy fuerte. Esos años para nosotros fueron muy fuertes, muy fuertes. En lo personal, voy a hablar 2 segundos, fueron muy fuertes, porque vengo y estoy casi encerrado de una locura que Mario en esa época también tuvo un apoyo grande, que fue cuando vine de Chile y dejé Chile. Para mí dejar Chile fue terrible, era mi lugar en el mundo. Y Dios te arranca y te dice, no, soy yo tu lugar en el mundo, yo soy tu herencia. Y después, a los meses que salgo de ese momento tan trágico que fue para nuestras vidas como familia, encuentro a mi papá muerto una noche. Claro. Y después entrar a una iglesia diferente a la que yo venía. Claro. Gracias a Dios después se hizo muy... Parecida. No. Pero No, te pero quiero es decir que... es muy importante que vos aclares esto también, porque, por ejemplo, mi experiencia de iglesia, mientras yo estaba en el Instituto Bíblico, fue una iglesia bautista en La Plata. O sea, yo los fines de semana iba a una iglesia bautista en La Plata, en Melchor Romero, y ahí aprendí todo lo que tiene que ver con la organización de la iglesia. O sea, de una manera que yo en Lima no lo había aprendido. O sea, vi un modelo perfecto. Desde antes de la fundación del Delante de la mundo. fundación del mundo que teníamos, no, vi un modelo en la escritura que me enseñaron en esa iglesia que me parecía que era concreta, y de ahí trajimos el concepto de ancianos, de diáconos, de discipulado, de la importancia del discipulado, de un montón de cosas que... Sí, bueno, esa fue una de las grandes cosas que Dios nos dio también en esa época, el discipulado. Claro. Hacíamos discipulado por todos lados en esa época, había un plan de discipulado, había una filosofía de discipulado. Totalmente. Se empezó y se encajó en la iglesia en esa época también. No, por eso decía, en lo personal fue muy fuerte esos primeros años, fueron muchas cosas, porque también teníamos, yo hablo ahora no a la manera de eclesiástico, no, pero veníamos de otra forma, yo venía de otra forma, de otro tipo de relaciones, y me encuentro también con Mario, que tiene otro carácter, otra forma, y les digo todo esto, ¿por qué? Porque, o sea, esto lo digo desde el trato que Dios nos ha hecho en toda nuestra vida acá en Lima. Hierro con hierro se abusan y son usados después por Dios, creo, si se permiten ser usados. ¿Por qué? Porque muchas veces fracasamos en la soberbia después de los tratos. Cuando uno es soberbio, después que o se equivoca o el otro se equivoca con uno o uno se equivoca con el otro y se endurece, ahí queda frenado ahí la historia. Ya está. Dios nos ha dado la gracia, y lo digo hoy también con mucha paz y todo, de 2 personas totalmente diferentes, porque en nuestros comienzos podemos decir que vieron como un matrimonio que son agua y aceite, son un montón de cosas diferentes, y que Dios nos tuvo que limar a los dos. Sí, claro. O sea, no fue una cosa de una persona. Dios tuvo que trabajar muy fuerte en nuestras vidas para poder, quizás hoy, 2020, no como anciano, no como Pastor Mario, pero sí como un compañero de ministerio, y poder trabajar juntos para la gloria de Dios. Eso, la verdad, si yo puedo suprimir todo en una palabra sola, es gracia. Es gracia. Es gracia en nuestras vidas que nos ha dado
esa posibilidad de crecer, de madurar la relación, que les digo la verdad, si no es la gracia en el medio, son No, relaciones que se quiebran quizá a los 10 minutos, sí, totalmente. a los 2 meses de conocerse. Sí, sí, claro. Eh, y con esto quiero decir también, aclarar, porque por ahí, como lo digo yo, va a parecer que el otro es el problema. No, el otro a veces te evidencia tus verdaderos problemas, Mm, entonces, y a veces vos le evidenciás los problemas al otro, y ahí es donde madura la mm, relación si lo tomamos como una relación que le pertenece a Dios y no nos pertenece a nosotros. claro. Eh, en eso en lo personal y en lo ministerial pasaron cosas también que llegábamos a Mm, límites y Dios nos permitía de una manera de pura gracia verla en el tiempo, ¿o no, Mario? sí, totalmente, Verla en el totalmente. tiempo es pura gracia porque era el límite humano y por ahí un toque de gracia y nos hacía dar un paso más hacia adelante, un paso más hacia Mm, adelante. Y pasaron casi 20 años de que nos conocemos y nos tratamos y la relación ha crecido mucho. mm, Y yo lo personal, a través de la vida de Mario he crecido mucho en carácter, aparte de todo el conocimiento que nos puede dar, en carácter, porque enfrentás cosas con él. Y quizás él conmigo, bueno, quizás ha crecido en otras áreas que mm. él quizás si iba solo iba a seguir su rumbo. Por eso Dios es un Dios sabio que hoy con el tiempo, viste como la vida de José Sí, en sí, sí, sí. Egipto, para esto nos trajo, o sea, encontró el propósito después. Mm, Entonces, con el tiempo, mirando hacia atrás, podemos ver con gracia. mm. Y te digo, Mario, o sea, hay una cosa que podemos, sí, como decís vos los miércoles, semiótica, eh, que puede ser una cosa que sí hemos cometido muchos errores, Sí, claro, pero creo que hemos cometido menos errores de intención y de corazón. sí, totalmente. Eh, pero sí hay errores, porque Sí, no, muchas o veces, por sea, yo creo supuesto, o que sea, la dignidad del error es cuando uno lo reconoce, claro, ¿entendés? claro, No que claro, uses, claro. porque si el otro, no me refiero a vos, pero si el otro usa mis errores para justificar una condición, entonces digo, no, pará, No, no, no. no, no. Estoy Entonces ahí usando está, algo malo para hacer algo malo yo. No, no, eso, claro, no me refiero a vos, ese sino tema no, entonces ese es no el tiene que punto. ni estar, no tiene que ni No, estar. yo creo que el gran problema, la gran situación, volviendo un poco a lo que hemos hecho, es nos empezamos a dar cuenta, en la medida que el liderazgo de la iglesia comenzó a estructurarse, ya teníamos los diáconos, ya teníamos un liderazgo, un grupo de personas que íbamos para un lugar, ya los diáconos nos estaban viendo a vos y a mí como, porque aparte después tratamos situaciones en la iglesia donde los tratamos vos y yo y ellos no estaban. Hasta que después los ancianos nos colocan como ancianos de la iglesia. Yo creo que una de las cosas que entendimos es el hecho de la importancia que tenía que tener la escritura dentro de ese ministerio. Es decir, por eso siempre y siempre marcamos esta idea, es decir, el que tiene que enseñar en la iglesia es el pastor. Cuando la oveja cuando va a la iglesia quiere escuchar a su pastor. El que le da de comer a la iglesia es su pastor. Y eso le picamos la cabeza a los diáconos durante muchos años, enseñamos eso, y es lo que hoy hacemos. Es lo que hoy hace. Usted cuando viene a la iglesia, no me va a ver a mí ni a Gerardo, lo va a ver a Nachi. ¿Por qué? Porque es el pastor. Pero no porque sea Nachi, es porque es una idea bíblica. Es un concepto bíblico. Entonces, uno va a otras congregaciones. Entonces, que la iglesia entienda todo eso, llevó mucho tiempo. Yo creo que esto, no sé Nachi, corregime, pero creo que esto debe estar asimilado no más de 3 o 4 años, por ejemplo. Un poquito más. Sí, sí. O sea, Sí, sí, sí. no más por decir, y seguir el hilo de lo que uno va exponiendo, de lo que vas exponiendo, Colosenses, Filipenses, Primero Tesalonicenses, ahora con esto, es decir, pero ustedes van a ver siempre al anciano, porque es lo que creemos que tiene que ser así. Y es lo que las
generaciones futuras tienen que entender que ese es el modelo bíblico. Bueno, que la iglesia entienda todo eso, realmente llevó un tiempo bastante complicado. Bien. Empezamos- Como decía Mario, ¿no? Que no hay mérito en ninguno de nosotros. Es solamente también uniendo las dos participaciones, es la gracia de Dios a lo largo del tiempo, uniendo personas tan diferentes, queriendo moldear, queriendo utilizar, solamente por su gracia. Quería, bueno, para meter otra pregunta allí, en todo este recorrido, en todo esto que venimos hablando, ¿qué han podido aprender el uno del otro? De una manera también puntual, digamos. ¿Qué pudieran decir en todo este servicio juntos? Con errores, con aciertos, momentos de todo tipo. Pero ¿qué han podido aprender el uno del otro en este servicio juntos? A ver, yo puedo definir lo que yo he aprendido de Nachi en todo este último tiempo es la capacidad de tener las puertas abiertas. O sea, siempre me refiero a la puerta de una vida, ¿no? Es decir, hemos cometido errores mutuos, nos hemos equivocado mutuamente, pero siempre ha habido una puerta abierta, así, che, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Bueno, dale. Donde a veces hemos tenido que tratar temas muy, muy serios, pero muy serios, y uno no quiere hablar a veces, uno se cierra, no quiere tratar esos temas. Sin embargo, siempre estuvo dispuesto, nunca dijo no a tal situación o condición. Creo que eso es loable para un hombre de Dios, porque cuando uno hace el ministerio, tiene obligaciones, responsabilidades, y tiene que tener un carácter también, y ese carácter no tiene que ver con el carácter que uno tiene, sino con lo que moldea, lo que plantea la Escritura. Y ese carácter es el que uno tiene que ir encontrando, buscando en el otro, y a veces esperando también, porque una cosa son mis tiempos, y otra cosa son los tiempos del otro. Entonces esperar el tiempo de Dios para que el otro pueda entender, o que yo también pueda entender, ciertas situaciones que normalmente no entendimos. Hemos estado con Nachi a veces en la iglesia mirándonos sin entender lo que pasaba, y esperar. Entonces me parece que ese es el punto fundamental que hay en Ignacio, es decir, siempre las puertas abiertas para tratar el tema. Siempre decir, la disposición de vamos a sentarnos y tratar el tema y vamos a buscar qué es lo que Dios quiere hacer. Y por supuesto que no es tan fácil, pero yo creo que eso es lo que yo he aprendido de él durante todos estos años, es siempre, yo creo que lo dije en la reunión anterior, yo soy una persona muy cerrada, muy, muy cerrada, tengo la capacidad de crear mi propio mundo, de hacer mi propio sistema solar en la cabeza, y irme, yo tengo la capacidad de andar en las galaxias y volar, Siempre una cápsula de uno, ¿no? exactamente, ese precisamente es eso. Bueno, ahí está, ese es el problema, es saber interpretar eso del otro, y no juzgarte, o sea, saber decir, che, no, mira, este loco vuela, pero va para ese lado. Y creo que en la iglesia nadie entendió eso de mí, pero nadie. Bueno, Nachi supo verlo y entenderlo. Pero para esto, ¿cuántas horas hemos hablado, Nachi? Es hermoso lo que voy a decir, porque como allí en la iglesia, cómo Dios nos permite servirle, ¿verdad? Nos utiliza, pero cómo también Dios utiliza la iglesia para llegar a esos lugares, ¿no? Y tocar los puntos más profundos, ¿no? ¿En qué sentido decir? ¿En qué sentido decir que Dios utiliza la iglesia también para nuestro beneficio, ¿no? Para sí, resolver claro, cosas, sí. para poder llegar a lugares que... Mirá, yo te voy a dar un dato, profesor, permíteme con esto, así ya lo dejo a Nachi. Yo te voy a dar un dato particular. Cuando yo quedé solo en esos 2 años,
en la iglesia pasaba lo siguiente. Terminaba la reunión del domingo, 5 minutos después yo cerraba el salón. No quedaba nadie. 4 años después, terminaba la reunión y la gente se quedaba a tomar mate en la reunión, entre a compartir. Y después pasó el tiempo y ya la gente se quedó un poco más. Y ya pasó el tiempo, ya, che, hacemos unos mates, sí, dale, termina la reunión, vamos a tomar unos mates, sí, dale, vamos. Y ya tenés que echarlo porque no se van. Bueno, esto es un poco la diferencia entre una iglesia de aquel tiempo de lo que es una iglesia de ahora. Antes terminaba la reunión y yo quedaba absolutamente solo. Después la cosa fue cambiando. La confianza interpersonal fue diferente. Pero creo que yo lo que aprendí fue eso. Las puertas abiertas de Nachi para poder tratar un tema y saber que el otro te va a entender. Que eso, y no te va a juzgar. Creo que pasa por ese lado. Eso es lo que yo más o menos aprendí. Está haciendo preguntas muy íntimas, Gerardo. Sí. Eso era entre nosotros dos nada más. Claro, No tenés que meterte. No, qué sé yo. Mira, tengo para hablar un montón de cosas, la verdad. Cuando llego me encuentro con un Mario muy riguroso. Muy riguroso. Sí, es verdad eso. Y no sé si fue Dios, si fue mi forma. Quizás, no, mi forma no. Porque mi forma quizás natural es decir, bueno, si este es muy riguroso y está medio loco, me voy. O sea, evito. Sí, evito. Claro. Muchos tenemos esa forma, ¿no? Naturalmente, adánicamente reaccionamos así ante... Sí, claro. Bueno, lo que me pasó en el trato, que detrás de ese hombre riguroso, de ese hombre que no se podía discutir con él, así en el mano a mano, porque después cuando se estaba solo se llegaba, cuando Dios me permitió algún trato y abrir y poder ver el verdadero Mario encontré un hombre con amor a Dios, un hombre que amaba la iglesia, quizás, y permitime esto, a veces traicionado por esa rigurosidad y su carácter. Pero yo lo vi llorar por la iglesia y yo no vi a mucha gente llorar por la iglesia. Una vez un pastor en Chile me decía, ¿lloraste alguna vez por la iglesia? Cuando recién comenzaba y te parece que va todo, que sos un fenómeno porque sabés que hay dispensaciones o que conociste el tabernáculo, que te parece todo que sos el gran teólogo y sos un nene de pecho que está sorprendido por lo que vos conociste que no conocía, pero claro, no por todo el conocimiento que hay. Un pastor, estábamos charlando en una mesa y me dice, ¿lloraste alguna vez por la iglesia? Jamás se me había ocurrido, ni se me había ocurrido la idea de llorar por una iglesia. Estábamos en Chile, ¿no? Hacía 2 o 3 años de convertido. No se me había ni ocurrido el pensamiento de que alguien podía llorar por la iglesia. Y bueno, yo tuve ese privilegio de ver otra cosa. Y desde esa visión de otra cosa, y vos te lo debes imaginar, que por ahí te decían, y Mario, pero hay otra cosa que si no lo tratás y no rebotás, sino que sos un instrumento de Dios o de amor y llegás a otro lugar, encontrás un siervo del Señor
que ama a su iglesia, que ama al Señor, que ama a la Escritura, que tiene un celo por la Escritura. Entonces yo he aprendido de él, a ver, con él quizás, ahora que me lo preguntás y lo voy pensando, quizás es lo de él, muchas cosas que aprendí sirviendo bajo su ancianato, muchísimas formas, miradas, juicios, pero luego filtrados por mí. Filtrados por mí. O sea, con un parámetro que te dejan por dónde caminar, pero quizás en una situación ese Mario riguroso capaz que se peleaba con esa persona. Y cuando pasa por mí, no me peleo y hablo en ese momento, ¿me entendés? Entonces, lo que aprendí del manejo de la iglesia, los desafíos, que Mario es un desafío constante. Es un desafío constante. O sea, siempre tenés que estudiar, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Y qué bueno que es tener esos hermanos, porque si no hubiese un hermano que se interesara por la teología, por las cosas que a nadie les gusta estudiar, primero que no habría parámetro en la iglesia. Y segundo, no habría un desafío por quién estudiar, con quién estar a la par, o una meta, como una guía. Todos nos conformaríamos con poquito. Entonces, no sé, y sin hablar no estoy hablando de egoísmos y querer conocer más que el otro, por favor. No, se entiende, se entiende. Esa etapa creo que ya la hemos hablado muchas veces, no, se entiende. Que quedó en el recuerdo, pero bueno, todas estas cosas significan. Por eso, en este marco, en este contexto, hablamos, ¿hubo errores? Sí hubo errores, pero Sí, miren todo esto sí. también. Miren Claro. todo esto también. Hubo muchas cosas. Yo lo he ido a ver a la casa, Mario, y no estamos para alabarnos unos a los otros, No, porque nos hemos dicho lo que se les ocurra y vos en una fuiste testigo. Vos ibas en un momento a la casa cuando vivía en la iglesia y estaba tirado de 2 o 3 días, quizás de cómo le llegaban a afectar las cosas y no podía llegar a manejar alguna situación nerviosa y quedaba tirado 3 días en una casa con dolor de cabeza. Entonces hay muchas cosas que se pasan, que se sufren y que a veces sí hay errores y sí a veces nos dejamos llevar por un contexto quizás más amplio que se tiene de las cosas, por alguien que no lo tiene, y por ahí uno se calienta y se enoja, y por ahí también la liga una persona que no tiene mucho que ver, y estas cosas pasan, y le pasó a él, le pasa a mí, le pasa a cualquiera. Seguirá pasando. Seguirá pasando también. Y seguirá pasando, porque somos seres humanos. No, yo creo que no nos desprendemos de tantas cosas tan fácilmente. Creo que hay un problema, que el problema está a veces en el, por eso esto es importante, estas reuniones de aclarar a las generaciones qué pasó y cómo funcionó la iglesia y todo ese tipo de cosas, por el hecho de que las generaciones a veces no conocen lo que pasó, lo que se hizo. Te doy un pequeño detalle para no quitarte tiempo. Una vez, hace 5 años atrás, yo estaba sentado en la iglesia, un domingo, había pasado una actividad de jóvenes involucrados. Entonces el hermano que pasa adelante a hablar sobre jóvenes involucrados, dice, estamos agradecidos, están todos contentos porque habían ganado, y que esto, que el otro, que estaba muy lindo y perfecto. Entonces dice el hermano, esto no se hizo nunca en la iglesia. Entonces yo, creo que te lo conté, Nachi, me parece. Sí. Yo digo, epa, pará. Entonces dije, no, ¿cómo que no se hizo nunca? Sí se hizo, porque la escuela 9 un día se llenó de gente, porque se hizo Javier Gorbini,
trajo Bueno, jóvenes involucrados. ese joven involucrado, el que te hablo yo, que me Claro, que dediqué a fuiste quedarme vos. en Lima. Entonces, yo creo que las generaciones del presente tienen que tener mucho cuidado cuando dicen, no, esto no se hizo nunca. No, pará, porque la iglesia tiene casi 40 años y se hizo un montón de cosas eh, que Esto se no se hicieron. hizo nunca desde que yo estuve, tendríamos que Claro, haber ese es dicho. el punto, ese es Por el O eso sea, punto. nunca estamos, vimos esto. por Claro, eso estábamos claro, conociendo la historia. Sí, claro, pero, Mario, claro, en esto también hay que tener un poco de los que vivimos la historia, un poco de claro. compasión. Te ¿Por entiendo, qué? Porque sí. Es eso, a mí, es eso. te lo conté, a mí me pasó con Falcón, me pasó con Sí, Galesio, Nosotros nos y uno estamos está enterando de cosas dedicado, recién. pero hay cosas que no claro, contempló nunca. Nos pasa de no saber detalles, de no conocer claro. personas claves que Dios usó, y recién a través de toda esta charla lo estamos descubriendo. La lección para las generaciones, es decir, che, hicimos las cosas de una u otra manera y están, claro, nosotros tenemos una particularidad de que tenemos una iglesia que no tiene tanta cantidad de gente de muchos años, como otras iglesias, que vos vas a otras iglesias, tenés gente que tiene 80, 90 años en el Evangelio. Nosotros tenemos, creo que esta es una tercera generación, o sea, no hay tanta cantidad de cosas. Somos medianamente una iglesia todavía medianamente joven, Y uno de los más grandes sos vos. ¿sí? Junto con mi esposa, aunque mi esposa tomó decisión cuando ella fue a la reunión del salón, pero fueron los primeros jóvenes, los primeros frutos, pero yo, Sí, Gladys si hacemos esta serie, más aparece la historia de Mario Orihuelo que la historia no, de la iglesia, porque es que en realidad, desde la primera reunión hasta la última está. pero que en realidad yo tomé decisión en los Falcón, ¿quién quiere que haga? Bueno, si quieren, No, no, pero te quiero decir que más allá de todo, sos una parte re importante en la identidad de esta iglesia. no sé si es importante, pero sí uno más, Sí, pero porque vos estás desde Falcón hasta hoy. O sea, si eso no es una línea importante que pero une, yo creo lo mismo que, que Mimi, lo mismo que claro, Paca, claro, lo sí, mismo que Sandra. el Parque Claro, Jurásico. Claro, claro, estamos haciéndole a todos un Yo cuartito creo, atrás para el yo monumento. creo que por lo menos para nosotros, el tiempo de la encomendación de la Iglesia de Zárate a nosotros como ancianos de la congregación fue para mí un tiempo muy, muy agradable, muy lindo, y creo que fue incluso una confirmación del Señor de lo que Él quería de la Iglesia. Y eso es el trabajo de Mario, de Mauro, de Javier, de Luis, de Antonio. Seríamos egoístas nosotros si nos paramos en el tiempo del aquí ahora y decimos, no, bueno, ahora estamos nosotros acá, fuimos los mejores. No, es como te dije al principio, siervos inútiles somos. No hay ninguna Además, gloria, este repaso de la historia justamente es es para para eso. dimensionar que Claro, somos un eslabón más en esta historia. exactamente, nada Un más. eslabón más. Un O sea, eslabón más que nos tocó hacer ciertas cosas que a otros no, y otros hicieron cosas que nosotros no hicimos. sí. exactamente, o sea, a ver, hoy Dios te colocó a vos como el anciano de la congregación, perfecto, y yo tengo un llamado para otra cosa, y estoy muy convencido de eso, me va a tener que matar para cambiarme la cabeza esas cosas, porque yo sé dónde está mi responsabilidad delante de Dios, y entonces, hasta que no haya un cambio en mi cabeza sobre lo que estoy haciendo, no lo voy a dejar hacer, porque es lo que Dios me ha... que es precisamente, y esto sí te lo recuerdo muy bien, porque vos fuiste testigo, Nachi, el 2010, el 20 de marzo del 2010, Dios me dijo, vos tenés que dejar de hacer esto porque te quiero haciendo esta otra cosa. Y te acordás que en esa reunión vino Alejandro Belmar, y yo al otro día te dije, Nachi, Dios me dijo, hasta acá llegué. ¿Te acordás o no? Sí. Entonces, yo tengo muy en claro lo que quiero hacer ahora y lo que estoy haciendo. Entonces, apoyo a mis hermanos desde mi lugar en lo que puedo.
Pero tengo y el ministerio que yo hago no tiene nada que ver con el pastorado de la iglesia, ni siquiera es un ministerio avalado por la Congregación de Lima, pero bajo ningún punto de vista tengo en la cabeza qué voy a hacer ahora. No, yo tengo muy en claro lo que estoy haciendo, muy en claro. Entonces, mi función ahora es apoyar a los hermanos que están. Nachi, Gerardo, Nachi como anciano, Gerardo como diácono, nosotros como diácono. Y el día de mañana vendrán otros y así. Pero la pregunta, a mí me preocupa. Se va renovando. Claro, Se va renovando todo. a mí me preocupa mucho, me preocupa muchísimo qué va a quedar de las futuras generaciones. Ahora, también en cierto modo, y corregime Nachi si me equivoco en esto, que a veces esa preocupación que puedo llegar a tener o podamos llegar a tener por las futuras generaciones hace que inconscientemente le pongamos una carga a los jóvenes que no tienen que llevar. Porque creo que el futuro de la iglesia depende de la soberanía de Dios. Entonces, hagamos lo que tengamos que hacer en nuestro aquí y ahora, y Dios se encargará de su futuro. Él lo tiene todo planeado, desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que sí hay que asumir una responsabilidad, Sí, claro, por supuesto. porque lo que tenemos que hacer no lo va a hacer Dios. No, seguro. Nosotros tenemos que predicar, enseñar, instruir, edificar a la iglesia, y Dios se va a encargar de que las puertas del Hades no prevalezcan sobre ella. Claro, claro. O sea, Él edificará, yo edificaré mi iglesia. Es una tarea conjunta que Dios ha dado una responsabilidad que Él no la va a cumplir. Él no va a enseñarle la palabra a alguien, sino a través de sus maestros, sus ancianos, sus profesores, sus pastores, y nosotros no vamos a poder darle un crecimiento espiritual que solamente da Dios. Esa parte tenemos que orar y descansar, y nuestra parte sacrificarnos. Es así. Yo quiero contar algo que a mí me pasó antes que vos llegara. Vos tenés el mensaje, yo te lo di en un cassette, de lo que yo soñaba o anhelaba con respecto al discipulado en la iglesia. No sé si vos... Bueno, Nachi no había llegado todavía, y yo anhelaba en el corazón de que toda la iglesia fuera discipulada. Yo tenía en claro de que el discipulado era el motor de la iglesia, era el trabajo de la iglesia, era lo que Dios... A mí, después que en el año 2000, 2001, 2002, me golpeaban la puerta y me decían, hermano, ¿puedo discipular? Yo decía, ¿usted es creyente? Sí. Bueno, entonces andá a discipular, que me venía a preguntar a mí, si eso es parte de la gran comisión. No, viste, lo que pasa que como el equipo discipula, no, el equipo nada, la iglesia discipula, no el equipo, la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia discipular. Entonces eso fue un cambio, si se le cabe el término, paradigmático en el concepto de discipulado. Porque implementamos el concepto que es responsabilidad de toda la iglesia, porque es la gran comisión de la iglesia. Bueno, eso lo enseñé, lo grabé al mensaje, se lo di a Nachi cuando él llegó, le dije, mira, Dios te trajo a vos por esto, porque Nachi viene con el programa de discipulado de los 16 pasos, ¿te acordás? Y con la filosofía del discipulado. Y la filosofía, cuando Nachi me muestra esto, dije, ya lo hacemos, ya, porque eso es lo que estoy buscando. Y sí, me acuerdo que hicimos el discipulado, Gerardo, ¿no? Sí, uno de los primeros. Claro. abajo de la viña de ahí de la 17, ¿te acordás? Ahí se convirtió. Ahí te vi. Debajo de la higuera. Hombre, en que no hay engaño. Hermano, bueno, a ver si les puedo preguntar. Ustedes nos han hablado, bueno, de cosas interesantísimas, de aciertos, desaciertos, momentos difíciles, momentos duros, incluso de lágrimas, pero ¿tienen en mente alguna anécdota inolvidable que lo quieran compartir? Bueno, yo arranqué hoy ahora vos. Pero yo la tengo que pensar, si vos sos más rápido, dale. Ah, claro, sí, trabajame la cabeza también. Trabajame la cabeza, dale. Bueno, claro, esta sonrisa para preguntarles eso acerca de la anécdota. Yo creo que hay una cosa que tenemos tanta que no sé qué contar. Una que se pueda contar. Yo creo que una de las cosas que
que más nos llamó, a mí me llamó mucho la atención un día, le digo, Nachi, tenemos que empezar a pensar muy bien en lo que vamos a hacer con respecto al evangelismo y una cantidad de cosas más, bueno. Porque dentro del diaconado estas cosas se hablaban y que esto que lo otro. Entonces, yo no me acuerdo muy bien cómo fue el tema, de que se armó un revuelo bárbaro con el evangelismo, hubo malos entendidos, el tema que se había organizado una reunión de evangelismo, son cosas como esa, y de repente, esa es la que se puede contar, o la que yo puedo contar, pero yo creo que la anécdota más inolvidable fue el viaje a San Nicolás, que fuimos juntos. Esa. Me parece que eso fue. Esa fue. Eso fue. Esa fue, la estaba buscando porque. Pero justamente porque la habíamos hablado con Irene. Porque habíamos pensado, ¿por qué tiene que ver con el evangelismo? Porque queríamos ir a otras iglesias a explicar la idea del evangelismo y el discipulado. Entonces justo sale el tema de San Nicolás, un hermano me pide a mí que yo los pudiera casar. Entonces fuimos todo un malón a la iglesia. Y eso fue terrible. Nachi predicó, o sea, yo los casé y Nachi le tocaba predicar el evangelio. En el momento que Nachi predica el evangelio, yo estaba afuera porque la iglesia estaba llena. No, pará, cuando termina, porque yo estaba charlando con vos, y vemos que un flaco empieza a empujar a la madre. ¿Te acordás? Ah, sí, no me acuerdo. Sí, creo que sí. Había terminado, ¿no? Sí. Habíamos terminado. Sí. Esta es el mundial, Gerardo. Yo creo que la contamos 10.000 veces. Terrible, eso fue terrible. La empieza a empujar a la madre un pibe. Entonces lo separamos y el pibe se vuelve loco. Se vuelve loco. Entonces lo agarramos entre los dos. Mario le agarra las patas y yo le agarro los brazos y lo tiramos al piso. Y estaba gritando como un endemoniado. Y venían hermanos y le oraban. Y resulta que parecía como que le había agarrado un ataque de epilepsia, qué sé yo, le manoteaban la lengua, no sé qué ataque de locura le había agarrado. Y al final lo calmamos, uno de las patas, uno de las manos se empieza a calmar y se calmó del todo, y Mario se lo lleva a charlar y dice, esto me ha pasado otra vez, te voy a contar lo que pasa con los nervios. Se fueron a un rincón, allá a la parrilla, sí, a claro, una al fondo. parrilla que había, y se ponen a hablar. En medio de todo esto, el padre del pibe se había ido a dormir porque tenía que trabajar. Entonces, cuando estaban hablando, después se acerca el padre, viene otra vez al casamiento, el padre mal, venía como un toro, llega cerca del hijo, y el hijo que ya había estado hablando con Mario hace un rato, dice, papá, me parece que entendí por qué soy así. ¿Qué entendiste? Te voy a dar tocar a tu vieja, y le metió una trompada el padre al hijo, sangre en las corbatas, lo queríamos separar, qué sé yo. Y la nota mundial, que nosotros estábamos todos abrazados, tirados todos, el hermano del pibe va a salir con la moto. No, eso. Con una motito va a salir y acelera así, y sale caliente, así como saliendo. No, eso es terrible. Escuchen esto. Se para un cachito y se para, ¿sabés al lado de quién? De Cristian Carballo. No, está terrible. Escuchen esto porque esto es mortal. Y Cristian Carballo estaba paradito así, le dice, che, qué linda motito tenés. ¿Qué motito? ¿Qué? Irrepetible, sale andando, lo quería matar a Cristian, lo quería matar. La negó Cristian también. Pará, que no termina acá. Esa noche se iba a quedar Oscar Sosa a dormir en la casa del pastor. Entonces, como el pibe ya en la casa no lo iban a recibir, el pastor lo lleva a dormir a la casa. Entonces, no sé, esa noche no sabíamos qué le había pasado, si le había agarrado un demonio, epilepsia o un ataque de locura. Entonces Sosa dijo, no, hermanito, yo acá en esta casa no me quedo.
Vamos a Lima, vamos a Lima. No, pero nos vinimos riendo No, no, eso desde fue terrible. San Nicolás hasta allá. Y Fue después lo terrible. que pasó en la ruta, yo venía en la camioneta y Cristian Carvalho venía con la Forcita gasolera, que venía a 60 kilómetros por hora a las 3 de la mañana. No. De Varadero, de San Pedro a Varadero, yo no sé qué pasó, me dormí todo el viaje. Para colmo venía con un CD de David Bart. ¿Te imaginas No. David Bart? No, pero A las 3 de la mañana y a 60. aclará que Yo venías iba dormido, manejando. no me acuerdo nada de San Pedro a Varadero, le habrá llevado dos ángeles, qué sé yo. Aclará que venías manejando. Ahí venía manejando. No, fue eso. Terrible. Esa fue terrible, esa fue terrible. Era mejor quedarse allá en la casa No, era terrible, era una que cosa. venirse con el Nachi. No, era terrible. No, Sí, y sí, después sí. hay otras que no se pueden contar, pero esa fue Sí. terrible. Justo el otro día nos estábamos acordando con Irene de esa que fue. A Jorge cuando recién llegó a la iglesia era totalmente estructurado. Con este lo volvíamos loco, lo agarramos ahí a veces te has perdido vos también. Lo volvíamos totalmente loco. Claro, Jorge recién llegado de Córdoba, llegaba a la Reina de Diácono, encontraba cada loco. No, era una cosa muy particular, o sea, pero bueno. Digamos, yo quiero ir cerrando porque Sí, dale. si no se nos van a hacer 8 reuniones. Sí. Pero yo diría que fueron años intensos, fueron años Sí. muy lindos, en el Señor fueron preciosos. Mm. En la distancia vemos cómo Dios trabajó en nuestra vida a través de todas las circunstancias y de las situaciones. Se hicieron, Dios permitió en ese tiempo, desde esa época de Mario en la soledad, enfocar, empezar a traer gente, acomodarse con la gente que estaba, empezar a formar este grupo de trabajo, luego la independencia de la iglesia, luego los ancianos, luego el acomodamiento de los papeles. Y eso dio, creo que, un fundamento muy sólido para... Era nuestro sueño. No sé si podemos decir que es nuestro, sino que quizás Dios lo pone. Es dejar, cuando partamos o cuando dejemos el ministerio, una iglesia donde para los que la tomen sea un lugar de expansión, de que no se tengan que preocupar por las cosas que en su momento nos tuvimos que preocupar, de formar un liderazgo, de establecer diáconos, de ser independiente, de dejar la iglesia, de construir un salón para que estemos todos los que tienen que estar, sino de que todas esas cosas ya le queden allanadas para que puedan, en vez de tener un techo, tener un piso sólido. Claro, que las próximas generaciones tengan un piso. Y por supuesto que este fue nuestro sueño y si Dios lo permite va avanzando muy rápidamente, un instituto. O sea, quizás ese es más el fundamento que todo lo demás, ¿no? Dejar una base sólida bíblica, dejar papeles ordenados, dejar un salón donde congregarse, dejar una iglesia con una estructura de liderazgo y que la próxima generación pueda desde esos lugares llegar a donde nosotros no hemos llegado. Y que ese sea el avance generacional que Dios lleve su obra en este lugar. Así que, como las demás reuniones lo he dicho, yo doy gracias a Dios por ese tiempo tan no sé si decir precioso, porque ahora que lo vemos en retroactiva fue precioso. El momento fueron momentos a veces difíciles, pero Dios los usó. Es decir, yo creo, en comparación con lo que yo vivía anteriormente, es decir, con lo que yo viví en la década del 90 y lo que viví en gran parte del 2000, te puedo asegurar que para mí fue un tiempo en el cual yo realmente lo disfruté porque tenía un equipo de trabajo, porque tenía un grupo de personas que me apoyaron, no a mí, sino al ministerio de la congregación. Entonces, creo para mí que fue un tiempo muy hermoso.
donde vi realmente la iglesia empezó a respirar aire fresco, y eso era mi gran satisfacción. Sí, Yo creo sí, que sí. eso para Aparte mí, ahora verla como José, ¿no? Mirar para atrás claro, y sí, ver esa mano, ¿viste? Ver sí, esa mano soberana sí, de Dios guiando nuestra iglesia, ¿no? Guiando nuestras vidas. Y esperamos que sí, que lo siga haciendo. sí, ¿Puedo hacer totalmente. una última pregunta? Sí, cómo no. Mira, ¿cuál sería la, no sé bien cómo decir, los sueños o las metas o su oración de cada uno de ustedes por nuestra iglesia? Como una forma de decir, bueno, hacia dónde vamos. Ya hablamos de construcción, hablamos de discipulado, hablamos que se acomodaron, se acoplaron un montón de cosas, pero de ahora en más, meta para con la iglesia de Lima. Mi oración es madurez, crecimiento en la palabra y un crecimiento en la vida de carácter de la iglesia Mm, y que eso la lleve a la expansión, mm, porque tiene que resultar en expansión, mm. eh, desde la madurez a la expansión. Y por supuesto la madurez se llega por el estudio de la palabra, por permanecer en la iglesia a pesar Claro. de montones de Mm, cosas, porque ahí es donde creces. mm, Eh, donde abandonás el trato porque no nos gustan ciertas cosas del otro, es donde le privaste al Señor del instrumento que tiene para trabajar en tu carácter. claro, Por eso pone una iglesia y no pone un instituto, claro. ni ninguna otra organización. Es la Mm, iglesia donde te forma Cristo. Entonces, es la madurez por el conocimiento bíblico, sí, por supuesto, pero por la permanencia en el lugar que Dios estableció para madurar a los santos. Y luego de esa madurez es la expansión, la predicación del Evangelio en Lima y que Dios levante misioneros para que sigan saliendo a otros lugares. Vos incluso recordá, Nachi, que cuando empezamos en aquellos tiempos a hablar de las misiones y de lo que implicaba todo eso, que comenzamos en aquellos tiempos a pensar en eso, no teníamos ni idea lo que iba a pasar después, ni se nos ocurría, ni se nos cruzaba en la cabeza ningún tipo de tarea fuera del ministerio. Y les Mi digo oración, sí, que creo que ese es el... Porque supónganse, él no sale como un proceso. Fito tampoco sale como un proceso de iglesia. mm, En ese proceso es de donde tenemos que crecer. claro, Ellos salen por diferentes circunstancias, pero no como un proceso de la mentalidad de la iglesia, del crecimiento y la expansión. Y en esa visión o en esa perspectiva es donde quizás con todo el fundamento que tenemos que crecer. mm, sí, sí. Bueno, yo no te voy a contar mucho de lo que pasó en mi cabeza con respecto a eso, porque lo te voy a contar en otro momento. Dale. Pero mi oración es al Señor siempre, casi todos los días, es que Dios dé a la iglesia discernimiento para perseverar en el tiempo, ¿no? Porque creo que ese es el plan fundamental y era la preocupación del apóstol Pablo para la iglesia de aquellos tiempos. Y creo que lo que a mí me preocupa hoy en la actualidad es que las iglesias y que la iglesia de Lima pierda eso que Dios le ha dado hace mucho tiempo a través de la mano de Darío, de Antonio, de Luis, de Javier, que nos han transmitido una idea fundamental del estudio de la palabra y la seriedad de la doctrina, junto con Mario también, que la iglesia pierda eso. Entonces creo que es como una antorcha que
que se prende dentro de la congregación, que es la luz de la palabra, que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca, dice el texto, y es lo que nos permite guiar y seguir, caminar en este mundo, ¿no? Y creo que mi preocupación es esa, y mi oración es esa, ¿no? Es decir, Señor, no permitas que la iglesia pierda el discernimiento que tú le has dado, que es el depósito del cual a veces el apóstol Pablo habla. Y eso está eso se asienta sobre hombres, no sobre ideales, sobre hombres. Dios lo ha depositado sobre un anciano y sobre diáconos. Los diáconos tienen la responsabilidad total de sostener el depósito de la fe. Eso lo dice 1 de Timoteo capítulo 3. Si no, ustedes tienen otra Biblia que yo no la tengo, pero la Biblia es clara. El anciano tiene la responsabilidad de administrar lo que Dios le ha encomendado a él, que tiene que ver con guardar la doctrina, con sobrever la iglesia, con administrar la gran comisión, con atar y desatar en la tierra, todo ese tipo de cosas, que algunos lo pueden entender de una manera distinta. Con Nacho esto lo hemos hablado pila de veces, lo hemos estudiado pila de veces, estamos muy convencidos de esas cosas, que es la función pastoral. Y los diáconos debajo también tienen que cumplir la responsabilidad del estudio doctrinal y del estudio de las Escrituras. Esa es la realidad. Sí. Entonces, el depósito de la fe no depende solamente del anciano de la congregación. Él administra eso, pero los que están detrás o al costado de él marcando son los diáconos. Para eso están puestos. Entonces, mi preocupación es esa, es que Dios quite eso que le ha dado. Y si Dios te da algo, da un privilegio muy grande. De mirar a través del tiempo. Creo que es una gran bendición. Sí. Amén. Nosotros como iglesia estamos agradecidos a Dios por sus vidas, por su dedicación, por su valentía, su fidelidad en el tiempo, por enseñarnos la palabra, por acompañarnos en esta aventura maravillosa de caminar con el Señor. Estamos muy agradecidos a Dios por sus vidas. Bueno, queremos que, me tomo la atribución en nombre de la iglesia, agradecerle, ¿no? Por su ministerio, por su servicio y por todo el tiempo con personas, todo lo que nos han ayudado y todo lo que han significado para nosotros. Amén. A ambos. Y bueno, a todo lo que han pasado también. Amén. Bueno, gente. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias por su tiempo y nos vemos en estos días. Bendiciones. Dale, loco. Gracias, Mario. Nos encontramos con la misma conclusión capítulo tras capítulo, a un Dios fiel y a personas que se la jugaron con sus aciertos y con sus falencias, se animaron a vivir el propósito por el cual fueron llamados. También vemos a un Dios que nunca deja de ser el soberano de su obra y de amar a personas que no somos dignas de recibir su amor. Todas las charlas vienen siendo un recordatorio de que su gracia sobreabunda en nosotros y en nuestra historia. Con el corazón en estos pensamientos, pasemos a un breve partir por parte de nuestro hermano Ignacio Gualdoni. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Bueno, muy agradecido a Dios por todo este tiempo que nos está regalando, mirando nuestra historia y pensando en lo que tantos hombres y mujeres han hecho en la construcción de nuestra identidad, en la construcción de nuestra iglesia, y cómo cada uno fue un aporte tan esencial en este encadenamiento, ¿no? Tan precioso que Dios ha hecho en este pueblo y que ha llegado a nuestros días, aunque todavía ese capítulo no está. Quería compartirles dos cosas muy sencillas. Quería hablar sobre un personaje muy especial en la Biblia, como es el rey David. Y en el libro de Hechos nos da muchísima información y nos da muchísimas características de este fabuloso rey. Pero yo quiero destacar dos nada más
que creo que nos van a llevar a una enseñanza breve después de este capítulo que hemos visto y después de todos los capítulos que hemos visto. Yo quiero marcarles en esta noche algo que dice la Escritura, en Hechos capítulo 13. Dice el versículo 22, fíjense, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué interesante que el Señor dice de David que es un varón conforme a su corazón. Y que es como un varón conforme a su corazón, lo dice antes, que él seguramente hará todo lo que él quiere. Y luego vemos en el versículo del mismo capítulo, en el versículo 36, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, como él quería, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Por supuesto, el texto está hablando de otra línea, pero vamos a sacar estas dos características preciosas del rey David. Número uno, que Dios vio en David algo que Dios lo permita pueda haber en nuestros corazones. Un corazón conforme a su corazón. Muchas veces decimos tener relación con Dios, decimos conocer a Dios, decimos estudiar a Dios, decimos hacer un devocional para aliviar algo de nosotros, pero acá dice que tiene un corazón como el de Dios. Siente como Dios siente, piensa como Dios piensa y tiene los mismos intereses que Dios tiene para con su vida y para lo que Él hará a través de Él. El enfoque de vida de David era Dios. No solamente una relación, sino el mismo interés. El mismo interés. Y después vemos que dice que sirvió a su propia generación, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Aquellos que van a hacer la voluntad de Dios, aquellos que van a hacer lo que Dios quiere, son los que primero tienen un corazón conforme a Él. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo. Y después, la segunda cosa que me encantaría que podamos ver para engranar en todo lo que estamos pensando, es en el que sirvió a su propia generación. Nosotros hemos visto a través de todos los capítulos de esta serie, Tu historia es nuestra historia, que cada uno sirvió en una etapa, que cada uno sirvió en su generación, que cada uno dio lo que tenía que dar y como siempre hablamos, con aciertos y virtudes, algunos, como dice Pablo, con buenas intenciones y otros no, pero sirvieron al Señor en su tiempo, Y lo que quería terminar diciéndoles es que indudablemente, inevitablemente, el hoy es nuestro tiempo. Es el tiempo de servir a Dios en nuestra generación. Es el tiempo de servirnos los unos a los otros para glorificar a Dios. Este es nuestro tiempo. No es el tiempo quizás de los que fundaron la iglesia. No es el tiempo quizás de los que pusieron columnas. No es el tiempo de los que reordenaron. No es el tiempo de los que organizaron. Es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Y no podemos evadir la responsabilidad que Dios nos dio y la administración del tiempo que Dios nos dio. Iglesia querida y amada, pensemos, ¿tenemos un corazón conforme al corazón de Dios para hacer lo que Él quiere? Segundo, ¿cuándo lo tenemos que hacer? Hoy, porque hoy es nuestro tiempo de servir conforme a la voluntad de Dios a nuestra generación, no a otra.
a nuestra. Quizás, como hicieron los de antes, algunas cosas nuestras trascenderán y servirán a otra generación, pero hoy nos toca a nosotros. Así que animémonos con esta historia y vivamos esta etapa, que es la que nos toca hoy, vivir conforme al corazón de Dios y haciendo su voluntad en nuestra generación. Dios los bendiga. Gracias, Nachi, por la palabra. La canción que vamos a escuchar hoy hace referencia a una barca en la que nos encontramos nosotros. Pensemos que ha pasado tormenta en este lugar, hubo momentos de quietud, otros donde la barca no avanzaba y otros en los que parecía que la estructura se caía abajo. Pero todo pensamiento de desesperación, todo momento donde parece que perdimos el norte, se disipa cuando vemos al capitán de la barca, que con su poder y sus obreros saca a flote y lleva a su iglesia siempre sana a la orilla. Podemos estar confiados en las tormentas porque sabemos quién maneja la barca y también la tormenta. Gracias a Dios porque aquí estamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos.